Al llarg de la prehistòria, el Mediterrani ha estat una via de comunicacions i de comerç. En el bronze recent, el món minoic i després el micènic van activar una sèrie de rutes que van recórrer el Mediterrani. A la península, tals contactes degueren ser a petita escala, ja que l'arqueologia no ha constatat un gran moviment de materials. És a partir de l'arribada dels fenicis quan aquestes vies d'intercanvi de mercaderies es constaten ja de forma clara. Els contactes que els fenicis desenvoluparen no només van suposar l'intercanvi de béns materials, sinó que també va ser un trasbassament de coneixements, nous productes, formes de cultiu, tecnologia, idees, tant pel món material com pel món espiritual. Bueno, cabría preguntarse dónde podría establecerse los orígenes de esa necesidad de intercambiar productos entre sociedades humanas. ¿Hasta dónde nos podríamos remontar y por qué? Y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Seguramente la necesidad de compartir objetos de naturaleza exótica entre distintas comunidades humanas pues se podría remontar al Paleolítico. Pero hay un punto de inflexión, a mi juicio, que es la la piedra angular. Desde el Neolítico y desde los inicios de la producción de alimentos, que es desde el punto de vista socioeconómico aquello que diferencia de una manera neta a las poblaciones de cazadores y recolectores de las poblaciones agrícolas, las campesinas, se dice, y es cierto, que se empieza a producir una fijación de las poblaciones humanas en los territorios. Eso es cierto hasta cierto punto, porque fue un proceso mucho más largo de lo que en muchas ocasiones se nos ha explicado en los libros de texto. Ese proceso, en el continente europeo al menos, tardó aproximadamente 3 milenios en fijarse definitivamente. Desde el momento en que las comunidades quedan fijadas de una manera permanente a los territorios, lo que se incentiva es la necesidad de proveerse de aquellos productos de los que no se dispone en el propio territorio que se ocupa. Si bien los vectores económicos fundamentales, que es la agricultura y la ganadería, estaban a disposición de las comunidades campesinas en general, lo que no estaba repartido de una manera equitativa en los territorios de Europa son los distintos materiales, sean minerales para la fabricación de objetos de metal, sean el ámbar para la fabricación de adornos, sean las conchas marinas en el interior del continente o sea cualquier otro producto que a partir de ese momento ya no estaba al alcance de las comunidades, porque no se podía deambular libremente por los espacios. A partir del Calcolítico, en la península ibérica, encontramos claramente una serie de objetos que aparecen en la península y que proceden claramente de fuera, por tanto son materias exóticas. Uno de ellos, sin duda, muy importante, es el marfil. El marfil aparece en la península ibérica en el 3000, alrededor del 3000 a.C., y hay que recordar que en el resto de Europa no se conoce marfil ni objetos de marfil hasta prácticamente el Bronce final. Esto es una singularidad que en el sureste, específicamente de la península ibérica, donde se desarrolla la cultura del Algar, la diferencia de una manera neta del resto de Europa. No es el único material exótico que llega a las costas mediterráneas de la península, pero sí es uno de los más importantes. Y desde el punto de vista del intercambio, de los contactos entre distintas comunidades, entre distintas sociedades del continente europeo y en concreto del sur de Europa, la que está en contacto con la costa mediterránea, que es desde la prehistoria más remota el vehículo de circulación de personas y de productos más importante que se conoce. Desde el punto de vista de los intercambios y de los contactos entre sociedades del Calcolítico, de la Edad del Bronce, de lo que sí que tenemos huellas indiscutibles es en la circulación fundamentalmente del marfil, que tiene un circuito norteafricano, porque el resto de Europa se mantiene ajeno a esa circulación del marfil, en la misma medida casi en que la península ibérica se va a mantener durante casi 2 milenios al margen de la circulación del ámbar, que es un producto
que fundamentalmente, aunque hay recursos de ámbar en Sicilia, se conocen algunos vetas de ámbar en el Mediterráneo, pero fundamentalmente el ámbar es de origen báltico, el que está funcionando durante la Edad del Bronce es el que viene de las minas del Báltico y que cruza Centro Europa hasta llegar a los estados micénicos, hasta Creta e incluso Oriente Medio. Pero mientras que esa circulación, ese producto de ámbar aparece consumido en forma de adornos y de todo tipo de apliques en el centro de Europa y en Micenas, como digo, incluso en las Islas Británicas, en la península ibérica, en época contemporánea, lo que vamos a tener es fundamentalmente objetos de marfil, que no está, como digo, documentado en los mismos ámbitos en los que el producto estrella, digamos, es el ámbar. ¿De dónde viene este marfil? Es una pregunta que desde los años 80 se viene haciendo de manera reiterada y que la investigación ha tratado de resolver en los últimos años a partir de análisis espectroscópicos y otro tipo de técnicas. Está bien claro hoy que es un circuito norteafricano. El marfil probablemente hizo un recorrido durante el Calcolítico desde las costas de Libia, desde el propio Egipto quizá, a donde se aprovisionaba a partir de Nubia y de zonas del corazón de África Oriental, pero también es cierto que durante el segundo milenio probablemente esas fuentes de suministro para la península ibérica ya no estuvieron tanto en esa parte oriental de África como fundamentalmente en el norte de África y a partir de las costas de Libia, Argelia y de Marruecos, a donde seguramente llegaba desde el Sáhara o desde el sur del Sáhara. Sin embargo, hay objetos de marfil que hemos documentado en el área peninsular y en concreto en las costas de Alicante, que nos está remitiendo a contactos con el Mediterráneo oriental, incluso en algún caso trascendentes de ese circuito y que han llegado ecos a las Islas Británicas. En particular, en los años 70, en el yacimiento de la Illeta des Banyets, que no por casualidad es uno de los pocos asentamientos claramente costeros de la cultura del Argar que tenemos documentados, aparecen objetos de marfil, en concreto un adorno de un pomo de uno de los puñales encontrados en una de las tumbas, cuyos paralelos ya se indicó en los años 80 y 90, solamente se encuentran en las tumbas de Pozo de Micenas o en las tumbas de la cultura de Wessex en Gran Bretaña. No es el único objeto de marfil de tipología micénica que se ha localizado en tumbas argáricas. También se conoce un pomo de clara tipología micénica en una de las tumbas del Oficio excavadas por Siret, una sepultura de una inhumación en el interior de una urna de cerámica, que es un tipo de enterramiento característico de la etapa de plenitud del Argar, que se puede fechar entre el 1800 y el 1700 antes de Cristo, y que nos está remitiendo también a estos modelos. Pero recientemente hemos descubierto también cómo algunos elementos de oro que aparecen en tumbas argáricas de esta misma cronología están repitiendo modelos decorativos típicos de enterramientos de la zona de los Cárpatos. En suma, de lo que sí que podemos hablar es de que en el segundo milenio, antes de nuestra era, ya existen contactos evidentes, aunque sea a nivel de las élites sociales, entre los dos extremos de Europa, y que sin duda esos contactos fundamentalmente se establecieron a través de la circulación por el Mediterráneo. Es también interesante señalar que estos circuitos del marfil que están documentados en la península ibérica durante todo el segundo milenio, a partir del 1500 a.C., empiezan a extenderse hacia el resto de la Europa mediterránea, fundamentalmente hacia la Europa del centro del Mediterráneo,
y que fundamentalmente las Islas Baleares van a jugar un papel estratégico decisivo en ese comercio. Solo ahora, en fechas relativamente recientes, se están reconociendo piezas como el pomo de marfil de Can Martorellet, un elemento de adorno de un arma que nos está también indicando contactos con el Mediterráneo oriental, porque está repitiendo modelos que, aunque son muy antiguos en el sentido de que son modelos minoicos, pero también están repitiendo modelos orientales con un material que indudablemente procedía de la península ibérica. O, por ejemplo, el peine de Sommage, inicialmente vinculado al campaniforme, pero que hoy sabemos que está en realidad repitiendo, copiando modelos característicos de peines de las terramara italianas del Valle del Po. Es decir, una conexión a través del Adriático, a través de los ecos que están funcionando en época micénica y tardomicénica, en cronologías similares a las tumbas de Pozo micénicas o a los zolos de Micenas, y que si estiramos un poco este contacto comercial del que estamos hablando, nos pone en comunicación prácticamente con el pecio de Uluburun y con el tipo de comercio mediterráneo que se estaba produciendo en el entorno de la isla de Chipre, de las costas de Siria, Palestina y de Egipto. Els fenicis comerciaren amb molts tipus de productes. Els més coneguts són els metalls, el marfil, productes pesquers i els seus derivats, els vestits tenyits en porpra, elaboracions artesanals en bronze, de l'orfebreria o de laborària fenícia, així com excedents agrícoles. La necessitat de control de les diferents línies de comunicació marítima, generalment en relació a les corrents i vents, de ports on recabar i resguardar-se, punts d'aiguada i reposició d'aparells i vitualles, així com àrees on poder establir magatzems i tallers de reparació, varen fer que l'illa d'Eivissa es convertís en un punt d'assentament. El perquè de l'elecció de sa Caleta com a primera opció ens és desconeguda. No obstant, és un punt significatiu per la protecció de les naus, una península amb certa accessibilitat, propera als recursos més importants i amb unes condicions naturals que varen facilitar la supervivència i un cert desenvolupament urbà. La presència de nombroses àmfores ens és indicador de la demanda de l'assentament de productes manufacturats dels territoris de procedència dels contenidors, com per exemple Màlaga, la Fonteta, entre d'altres. Aquests productes, generalment oli i vi i altres elements elaborats, mostren un cert grau de dependència de la colònia i un flux d'intercanvi continu. L'inici de produccions illenques testimoniaria la presència d'un incipient cultiu que podria generar excedents i que serien objecte d'exportacions, encara que això ja es produiria després de l'abandó de sa Caleta a l'assentament de l'Alvila.